y lo subimos mañana, intento subirlo hoy a la web. Bueno, lo primero de todo voy a abrir el journal, voy a hacer lo que me entre en esa pantallina roja. A ver, hay una cosa así, vamos a hacer esto un poquitín más grande, así, y subimos más o menos por ahí, bueno, más o menos ahí. Espero que ya tengo que girar la pantalla y por favor me cierra la puerta. Muchísimas gracias. Giramos y a ver, empiecen, señor. No os voy a nombrar, ¿vale? Por el tema de si sin querer nombro a alguien, pues lo siento mucho, pero no os voy a nombrar por el tema de la confidencialidad, ¿de acuerdo? Bien, así que la primera duda era cómo sale la derivada del seno de x, ¿de acuerdo? Perdón, seno de raíz, a ver, f de x igual al seno de raíz de x al cubo. Vamos a hacer esto un poquitín más grande y vamos a subir ahí. Bien, nada, pues esto evidentemente sale aplicando la regla de la cadena. Entonces podemos transformar esto como f de u igual al seno de u, donde u es la raíz de x al cubo. Bien, entonces haciendo o aplicáis la fórmula o aplicáis la fórmula f' de u es igual al coseno de u por u', o bien hacéis lo siguiente, que es usar los diferenciales de Leibniz, así que decís que f' es igual a diferencial de f con respecto a u por la diferencial de u con respecto a x. Diferencial de f con respecto a u es hacer f' en u que vale coseno de u, la derivada del seno en coseno. Y ahora, diferencial de u con respecto a x es u' que vale la raíz, o bien lo hacéis de esta manera, como x elevado a 3 medios, o bien aplicáis la fórmula de la raíz, o sea, de la derivada de la raíz. Si lo hacéis como, vamos a hacerlo aparte, si lo hacéis como x elevado a 3 medios, la derivada u' sería 3 medios por x elevado a 3 medios menos 1. 3 medios menos 1. Transformáis esto y os queda 3 medios por x elevado a 3 medios menos 1. El 1 es 3 tercios, por lo tanto, 2 medios, os quedaría en el numerador 3 medios menos 2 medios y sale justamente 3 medios por x elevado a 1 medio. O sea, que al deshacer el cambio os quedaría 3 medios por raíz de x. Esa sería la primera forma de hacer la derivada de u con respecto a x. O bien podéis también hacerlo como la raíz y decís que os queda raíz de x al cubo y entonces la derivada u' sería 2 raíz de x al cubo y por la derivada de lo de dentro. Habría que volver otra vez a hacer la regla de la cadena, ¿no? Entonces esto quizás sea un poquitín más difícil y os queda 3 por x al cuadrado. Y entonces al trabajar con potencias que tienen igual base, os quedaría x elevado a 2 menos 3 medios, ¿de acuerdo? 2 menos 3 medios son 4 medios, menos 3 medios queda justamente 1 medio, ¿vale? Y os quedaría igual a 3 medios por x elevado a 4 medios, que es equivalente a 2, menos 3 medios, y entonces os queda 3 medios por x elevado a 1 medio, que es lo que sale. Por lo tanto, ¿cuál sería mi derivada? Mi derivada final sería f' igual a diferencial de f con respecto a u por diferencial de u con respecto a x, Así que os quedaría coseno de u por u', que queda 3 medios por x elevado a 1 medio. Deshago el cambio y me quedaría igual a, pongo los polinomios delante y los números, o sea que me quedaría 3 medios por x elevado a 1 medio por el coseno de raíz cuadrada de x al cubo. Y ese sería el resultado final de esa derivada. Más
Dígame. ¿Aplicando qué fórmula? ¿La de la raíz? Sí. La de la raíz yo sé que si f vale raíz cuadrada de x, entonces f' sería 1 partido de 2 raíz de x. ¿Vale? Y como x, como tengo u, ya dije que había que aplicar otra vez la regla de la cadena, como tengo f de u igual a raíz de u, porque u hace que sea x al cubo, entonces f' sería 1 partido de 2 raíz de u y por u', y u' es 3x al cuadrado. ¿De acuerdo? O bien la haces aplicando la fórmula de la raíz y haciendo la composición de tres funciones, o bien en vez de hacer la fórmula de la raíz lo pases a la forma de potencia y entonces haces la composición de dos funciones. ¿De acuerdo? A ver, tú imagínate que yo te mande derivar, imagínate, yo te lo hice de las dos formas distintas, ¿no? Ahora, tú imagínate que yo te mando derivar f de x igual a la raíz cuadrada de x al cubo. Tú esto lo transformes en f de u igual a raíz de u, ¿no? Esa es una posibilidad. Sí, y entonces tienes que aplicar la regla de la cadena. O bien haces esto, x elevado a 3 medios, y entonces ya lo haces como potencia y un poquitín más directo. ¿Me entiendes? Dígame. Claro, es f' es 3 medios de x elevado a 3 medios menos 1. Esa sería aplicando las propiedades de la derivada de la potencia, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vale. Y ahora si lo hago como la derivada de aplicando la regla de la cadena, me quedaría que f' de u es la derivada de la raíz de u y por u', cuando u' es diferencial de u con respecto a x. ¿Perdón? Sí, claro, pero hay que transformarlo y hay que hacerlo bien. Lo podéis hacer como queráis, como más fácil os salga. ¿Cómo así? Ni de coña, hay que transformarlo. Esto hay que transformarlo y os quedaría 3x al cuadrado partido todo de 2 raíz de x al cubo. A ver, sí, se podría dejar así, pero vamos a ver, un alumno de primero bachillerato tiene que saber que x al cuadrado y raíz de x al cubo se puede simplificar. ¿Vale? ¿De acuerdo? Son cocientes de potencias de la misma base. En este caso se restan los exponentes y te sale esto. 3 medios menos 1, 1 medio. ¿Vale? Más. Sí, la función f de x elevado a x. Vamos a ver. Esta función que es así y pasa ahí por el 1. Esta función igual a elevado a menos x, que es así y pasa por el 1. Esta función, vamos a hacerlo en azul, f de x igual a menos elevado a menos x, por lógica, es la negativa de esta de aquí, por lo tanto va a ser así. Y pasa por el menos 1, ¿de acuerdo? Perdón, más x, ahí más x. Y ahora la última sería f de x igual a menos elevado a menos x, que es la negativa de esa de ahí, sería así. ¿Vale? Y pasa por el menos 1. Eso hay que sabérseles. Porque si después te mando a representar, por ejemplo, vamos a hacer una hoja nueva. No, vamos a hacerlo aquí. Si por ejemplo te mando a representar elevado a x menos 2, pues ya sabes que va a estar desplazado 2 unidades hacia la derecha. O si te mando a representar elevado a 2x menos 4, pues ahí sabes que va a estar desplazada 2 unidades hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Bien, estos son muy importantes, hay que saberse, hay que tenerse en la mente, grabadas. ¿Vale?
Bien, entonces, ¿qué pasa con elevado a x? Vamos a analizar elevado a x. Vamos a analizar elevado a x. Bueno, supuestamente que me dicen representa elevado a x. Me dicen f de x igual a elevado a x. Bien, entonces ya tengo que representar lo primero de todo. Estudio, el dominio. Sea cual sea el valor de la x, ¿voy a encontrar un valor para la y? Sí, por lo tanto, dominio de f todo r. Y ahora la imagen. Sea cual sea el valor que haya metido en la x, ¿voy a encontrar un valor para la y? Ni de coña, porque como visteis, la parte negativa del eje de las y's no está, por ahí no pasa la función, ¿de acuerdo? Por lo tanto sería r más. Y r más no considero el 0, ¿de acuerdo? No considero el 0, serían los positivos. También podéis poner 0 abierto, infinito. Vale, segundo de todo, puntos de corte. Este sería el método largo, ¿no? Para hacerlo. Son de la forma x0 y 0i. Empiezo por este. Tengo que resolver f de 0. ¿Cuánto vale f de 0? Elevado a 0, que vale 1. Por lo tanto, sé que pasa por el punto 0, 1, que fue lo que vimos antes, ¿no? O sea, que ya podría hacer un dibujín y decir, coño, por el 1 pasa. Sé que pasa por ahí. Y aquí no va a haber función. Por lo tanto, todo lo que represente va a estar en el primero y en el segundo cuadrante. Sigo. El punto de corte de la forma el punto de corte de la forma x0 no me va a salir, porque tengo que resolver elevado a x igual a 0, ¿y esto se puede dar alguna vez? Sí, se daría cuando x tiende a menos infinito, ¿vale? Pero bueno, eso no es un punto de corte, ¿vale? No es un punto de corte, vamos a ponerlo entre llaves, como si fuese un KitKat. Vale, sigo. Punto 3, la monotonía. Monotonía. Cojo la derivada primera. ¿Cuánto vale la derivada primera de elevado a x? Elevado a x. ¿Esto se anula alguna vez? No, por lo tanto tengo que estudiar en R f' de x. ¿Y cuánto vale f' de x cuando x toma cualquier valor? ¿Cuánto vale elevado a x cuando x toma cualquier valor? Positivo. No, el mismo no, elevado a el mismo signo. Por lo tanto, es siempre mayor que 0, por lo tanto va a ser siempre creciente. Vale, yo ya sé que va a ser creciente, que va a pasar por el 1, pues podría tener esta posibilidad, pero ya dijimos que por aquí no se podría representar, por lo tanto, ni de coña. Va a ser, casi seguro va a ser de esta forma. ¿Vale? Bien. Como va a ser siempre creciente, no tiene sentido analizar los máximos y los mínimos, y tampoco voy a analizar la concavidad y la convexidad, ¿de acuerdo? Entonces paso directamente a las asíntotas. El siguiente punto que voy a analizar va a ser el 4, que serían las asíntotas. Entonces, asíntotas verticales. Las asíntotas verticales hay que hacerse la pregunta, ¿cuándo y tiende a infinito? ¿Cuándo y tiende a infinito? ¿Cuándo elevado a x se hace infinito? Justamente cuando x se hace infinito, por lo tanto no tiene, ¿vale? Bien, segundas, asíntotas horizontales. Hay que hacer el límite cuando x tiende a infinito de la función, y hay que hacer el límite cuando x tiende a menos infinito de la función. Este límite me va a dar infinito, por lo tanto nada. Y este límite de aquí me va a dar el límite cuando x tiende a menos infinito de elevado a x, que se puede poner como límite cuando x tiende a menos infinito de sería en este caso, lo hacéis así, elevado a menos infinito, que se puede poner, vamos a quitar la llave, voy a permitiros esto, elevado a menos infinito, que es 1 partido de elevado a infinito, por lo tanto, 1 partido de infinito que vale 0, por lo tanto, x igual a 0 es asíntota, ¿vale? Perdón. Joder, x igual a 0. f de x igual a 0 es asíntota, ¿vale? Cuando x tiende a menos infinito. Cuando x tiende a menos infinito. ¿Qué quiere decir? Que cuando esto lo hago muy pequeño, estos dos se lleguen a acercar. ¿Vale? Pero nunca se tocan, ¿eh? Vale. Y con esto, no tiene sentido ahora estudiar las oblicuas porque no las hay, ¿vale? Y con esto tendría que representar la función, que es la que hice antes, la que visteis ahora. Me falta por ver, ahora que lo digo,
cuando una función es par y cuando una función es impar. Una función es par, definición. Una función es par cuando f de x es igual que f de menos x. Ejemplo, f de x igual a x al cuadrado. Todas las que tengan un polinomio de grado 2, ¿de acuerdo? O que involucren polinomios de grado 2. Y una función es impar cuando f de x es igual que menos f de menos x. Por ejemplo, f de x igual a x al cubo. También la función coseno es par, la función seno es impar. Por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado, otra el coseno de x y esta el seno de x. Son ejemplos de funciones pares e impares. Matemáticamente significa, una función sería par cuando doblo por el eje x y encuentro lo mismo. O sea que si represento hacia aquí doblando por el eje x, me saldría esta otra rama de aquí. ¿Vale? Y una función sería impar o simétrica con respecto al origen. Por ejemplo, vamos a hacer la de x al cubo, esto de aquí. Cuando doblo a través de este eje y después a través de este eje. Tengo que hacer dos dobleces para que siga siendo función, ¿vale? Porque si solamente hago esta doblez me quedaría esta representación que veis ahí y eso ya no es una función, eso ya es una curva, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista matemático se entiende como curva. Más dudas. Este sería par y este sería impar. ¿Vale? Este sería x al cuadrado y este sería x al cubo. Hombre, vamos a ver, si cojo y hago esto y doblo con respecto a este eje, este valor de la x le corresponde dos valores de la y, por lo tanto ya deja de ser función. Correspondencia que a cada x le corresponde un único y. No, doblo así y después doblo así, entonces encuentro esto. Uy. Pero esto me lo tengo que cargar, entonces eso ya es una función, ¿vale? Más dudas, venga. Más dudas. Vamos a hacer uno de asíntotas, que os lo voy a poner también en el examen. F de x elevado a x elevado a menos x, ya están vistas en clase, ¿eh? Y ya están trabajadas en GeoGebra. Elevado a menos x, elevado a x. Ah, estas. Ejemplos de par impar son estas, las típicas. X al cuadrado, coseno de x, ¿vale? Después se cumple que par por par es par por impar es impar por impar es par, pero bueno, eso después, para los últimos días, ya os haré más ejemplos de cara, sobre todo al segundo bachillerato, ¿vale? Pero no entraría en el examen. Sí, ahora mismo. Va ahora mismo. Un modelo de examen va ahora mismo, fíjate. Un ejercicio 1. En el que os voy a pedir que derivéis aplicando la regla de cadena. Por ejemplo, derivar... A ver, apartado A, f de x igual a la raíz del seno de x. P, f de x igual a seno de elevado a x. Y C, f de x igual a coseno de 1 partido de x. ¿Vale? Bueno, no sin tener en cuenta el dominio, etcétera, etcétera, ¿vale? No vamos a considerar dónde se anula, etcétera, etcétera. Sí, por ejemplo, esa sería una posibilidad. Eso sería una posibilidad, claro. Sí, eso sería una posibilidad. No. Coseno de u y hace la derivada de u como 1 partido de x, más fácil así. ¿Vale? Bien. En el ejercicio número 2,
calcular las asíntotas de f de x igual a x al cuadrado más 2x partido todo de x más 3. Ahí hay asíntotas oblicuas, ya os lo garantizo. Hay verticales y oblicuas. Este ejercicio no es difícil, pero ya laborioso, hay que currárselo. Y el 3, representación de funciones. Representar, indicando todo, f de x igual a x al cubo más 3x, por ejemplo. Calculando los puntos de inflexión, etc, etc, etc. ¿Vale? Este es un ejercicio y un examen tipo el que se os puede poner. ¿Vale? Bien, ¿por cuál empiezo? ¿El de las asíntotas? Bien, epa. Vamos a empezar por el de las asíntotas. Entonces, solución. El 2. Asíntotas verticales, ¿de acuerdo? Me hago la pregunta, ¿cuándo y se hace infinito? Justamente cuando el denominador se hace 0. ¿Y cuándo se hace el denominador 0? Cuando x más 3 es igual a 0. Cuando x más 3 es igual a 0, lo que implica que x es igual a menos 3. Por lo tanto, con x igual a menos 3 va a haber una asíntota vertical. No os lo voy a pedir, pero vosotros ya tendréis que saber que en menos 3 la función se va a acercar o por ahí, o por ahí, o por ahí, o por ahí. ¿Vale? Bien, eso por un lado, pero ya os digo que esto no os lo voy a pedir. Sigo. Asíntotas. Sí, falten 2. Espera un segundín, dame un minutillo. Seguimos, espero que esto no tenga como consecuencia que hay un desfase en el vídeo. Asíntotas oblicuas, vamos directamente a ellas. Hay que estudiar hay que calcular igual a mx más n, donde m es igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x partido de x. O sea, me quedaría límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado más 2x partido todo de x más 3 y dividido todo de x. Insisto, si no sabéis muy bien hacer este paso, cogéis y hacéis x al cuadrado más 2x partido de x más 3 dividido de x. Esto es lo mismo que poner que x partido por 1. Por lo tanto, dos fracciones se dividen multiplicando en cruz, así que me quedaría x al cuadrado más 2x partido todo de x más 2 y todo esto por x. Hacéis la operación y os quedaría x al cuadrado más 2x partido de x al cuadrado más, aquí es 3, más 3x. Por lo tanto, hacer el límite cuando x tiende a infinito de esa expresión, x al cuadrado más 2x partido de x al cuadrado más 3x, ese límite sale 1, ¿vale? Por lo tanto, yo sé que m, vamos a ponerlo por ahí en otro color, m es igual a 1. Si m es igual a 1, entonces voy a calcular n. Y n era el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m veces x, o sea, el límite cuando x tiende a infinito de la función x al cuadrado más 2x partido todo de x más 3 menos m veces x, o sea, menos x. Menos x o menos x partido de 1, para empezar a comparar las dos fracciones. Si multiplico aquí por x y multiplico aquí por x, me quedaría x al cuadrado partido de x para buscar fracciones equivalentes. Y ahora tengo dos fracciones que tienen... A ver, no vamos a multiplicar por x, vamos a multiplicar por x más 3, Tenemos que multiplicar por x más 3. Vamos a hacerlo aparte. Aquí tengo 1, entonces vamos a sacarlo fuera y me quedaría x al cuadrado más 2x partido de x más 3. Tengo que buscar una fracción que sea equivalente a x, que tenga denominador x más 3. Por lo tanto, multiplico por x más 3
y arriba multiplico también por x más 3. Opero y me quedaría dos fracciones que tienen igual denominador, se suman los numeradores. Así que x al cuadrado más 2x menos x por x más 3. Y ahora aplico la propiedad distributiva ahí y me quedaría denominador el mismo, x más 3 y arriba x al cuadrado más 2x menos x al cuadrado menos 3x. Así que este x al cuadrado con ese x al cuadrado de ahí, un 2x con un menos 3x, me queda un menos x. Por lo tanto, tengo que hacer el límite cuando x tiende a infinito de la expresión menos x partido de x más 3. Y ese límite cuando x tiende a infinito vale menos 1, lo que implica que n es igual a menos 1. Así que la asíntota oblicua sería igual a x menos 1. Y con esto tendríamos terminado el ejercicio. Voy a plantearos aquí 4 o 5 más para que entrenéis, ¿vale? O sea que podéis hacer también, estudiar las asíntotas de f de x igual a x al cuadrado más 2 partido de x. Otro, f de x igual a menos 3x al cuadrado más 4x partido de x menos 5. Otro, f de x igual a menos 2x al cuadrado más 1 partido de x menos 3. Y otro, f de x igual a menos x al cuadrado más 2x partido de 2x más 4. Bueno, con eso tenéis de sobra para entrenar, ¿vale? Calculáis esos asíntotas oblicuos de esos, oblicuos de estos. Así que, por el mismo método. Sí, pero bueno. Sí, eso es una regla típica, y si hay central no hay oblicuo, a ver. Sí, está ya resuelto. Sí, claro, no es difícil, pero hay que tener cuidado a la hora de operar, ¿vale? Se hace igual para todos. Hay que hacer las asíntotas de estas funciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta veis que en x igual a 0 hay una asíntota vertical, ¿vale? Que es donde se anula el denominador. Eso chupado. Bien. Siguiente. ¿Cuál es el siguiente que queréis que haga? El primero sería el de derivar, ¿no? La primera función que tengo que derivar, ¿cuál sería? Raíz del seno de x. Raíz del seno de x. Entonces, yo esto lo puedo poner de la siguiente manera. Esto lo puedo poner de varias formas. Como seno de x elevado a un medio. ¿Vale? Atiendan, por favor. Yo esto lo podría poner de esta manera. O también lo podría poner así. Como seno de x, todo esto elevado a un medio. Quizás sea esta más fácil para después aplicar la regla de la cadena. Entonces esto es lo mismo que decir que se puede transformar como f de u y sería u elevado a un medio. ¿Vale? Entonces se deriva como una potencia donde u vale seno de x. Vamos a hacer una hoja nueva. Donde u vale seno de x. Por lo tanto, la derivada f' de f' sería diferencial de f con respecto a u por diferencial de u con respecto a x, si aplicáis la regla de la cadena. Entonces, la derivada de f con respecto a u, derivar f con respecto a u es hacer una potencia, ¿no? Si tengo f de u igual a u elevado a un medio, f' en u sería un medio por u elevado a un medio menos 1, ¿no? ¿Sí o no? Si lo dejo solamente en función de u. Y entonces me quedaría un medio por u elevado a menos un medio. Y ahora, claro, tengo que hacer esta otra parte de aquí, que es derivar u con respecto a x. Y entonces, derivar u con respecto a x es hacer u'. Así que diferencial de u con respecto a x sería hacer u', que es justamente la derivada del seno de x, que vale justamente menos el coseno de x. Así que sustituyendo esto ahí y eso ahí, me quedaría que derivada del seno o coseno. Ay, perdón, muchas gracias. El coseno de x. Por lo tanto, me quedaría, bueno, lo pongo directamente ahí, un medio de u elevado a menos un medio por el coseno de x. Y ahora deshago el cambio. U, ¿cuánto vale? Seno de x, ¿no? Por lo tanto, sería un medio del seno de x elevado a menos un medio por el coseno de x. Y ahora, si
lo sabéis bien y queréis vacilar, pues hacéis 1/2 del coseno de x por la raíz del seno de x. Vale, también valdría dejarlo. El 1/2 ya está ahí. ¿De acuerdo? El 1/2 ya está ahí. Vale, otro que puse, ¿cuál era? F de x igual coseno de 1 partido de x. Por lo tanto, yo esto lo puedo transformar como f de u igual al coseno de u, donde u es 1 partido de x. Por lo tanto, derivo f con respecto a u. Sería f' sería igual a diferencial de f con respecto a u y vamos a ponerlo en otro color por diferencial de u con respecto a x. Yo sé que u vale 1 partido de x, así que u', que es diferencial de u con respecto a x, vale, la derivada de 1 partido de x, se la hay que saber, es menos 1 partido de x al cuadrado, ¿vale? Lo hacéis como cociente, pero estos son de los que yo recomiendo que hay que memorizarles después de hacerlos unas cuantas veces. Y la derivada f' en u, vamos a hacerlo en verde. ¿No sería 0 partido de x al cuadrado? Hombre, si tengo 0 partido de x al cuadrado vale 0. Claro, y 0 partido de x al cuadrado vale 0. A ver, vamos a ver. Yo tengo que u vale 1 vamos a hacerlo en otro color. Yo tengo que u vale 1 partido de x, ¿no? Entonces me planteo calcular u'. Es un cociente, el denominador al cuadrado, ¿vale? La derivada del numerador 0 menos el numerador sin derivar por la derivada del numerador, que vale, del denominador, que vale 1. Por lo tanto, me quedaría menos 1 partido de x al cuadrado, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Vale, dicho esto, ahora tengo que hacer f' con respecto a u, que sería diferencial de f con respecto a u. Y esto vale, al derivar f con respecto a u, la derivada del coseno, ahora es menos el seno de u, ¿vale? Y entonces, esto lo meto ahí, y esto lo meto ahí. El resultado final sería que f' sería igual al menos el seno de u por u', que es menos 1 partido de x al cuadrado. Ahora, les hago los cambios. Menos por menos, más el seno de u. Bueno, pongo el polinomio delante. Pongo los términos que involucran a la x delante. Esto sería una función racional. Y el seno de u. ¿Y cuánto valía u? 1 partido de x, ¿de acuerdo? Esa sería la derivada de esa función. Otra. F de x igual al seno de elevado a x. ¿Voy muy rápido? ¿Creen ustedes que voy muy rápido? Bien. Nada, pues aquí esto lo puedo transformar como f de u, o sea, igual al seno de u, donde u es elevado a x. Este es muy fácil. Entonces encontraría f' igual a diferencial de f con respecto a u por diferencial de u con respecto a x. ¿Cuánto vale la derivada de f con respecto a u? Diferencial de f con respecto a u sería la derivada del seno, es el coseno de u. Y ahora, ¿cuánto vale diferencial de u con respecto a x? La derivada de elevado a x, elevado a x, ¿no? Por lo tanto, me quedaría coseno de u por elevado a x y deshaciendo el cambio me quedaría, vamos a hacer ahí una barrina, me quedaría, coseno, vamos a ponerlo bien, como te lo daría en los libros. Los libros te dirían esto, elevado a x por el coseno de elevado a x. ¿Vale? Bien, representamos entonces rápido la función polinómica de grado 3. Me dicen cómo era, f de x al cubo más 3x. Bien, vale, lo de siempre. Para representar esto, empezamos por los puntos de corte. Son de la forma x0 y 0i. Empiezo por este, que es el más fácil. F de 0 igual a 0. Por lo tanto, yo sé que va a pasar por el punto 0, 0. O sea, cuando la represente va a pasar por ahí. Sigo, esto lo voy haciendo en mente en una hoja aparte. Mejor en una hoja aparte de las que yo os voy a dar para que hagáis cálculos. Y la siguiente sería resolver x al cubo más 3x igual a 0. Esto implica x que multiplica a x al cuadrado más 3 igual a 0. ¿Vale? ¿Me permiten hacer un cambio?
¿Me permiten hacer un cambio en esta? No, vamos a hacer esta. Bien, esto se traduce en que x es igual a 0 o que x al cuadrado más 3 sea igual a 0. Esto no tiene soluciones reales, ¿vale? Porque x igual a raíz de menos 3 no tiene soluciones reales, solamente va a pasar por aquí. Nada, sí, va a tener esta pinta seguro, ¿vale? Va a tener esa pinta, casi seguro. Bien, sigo, vamos a garantizar que es de esa forma. 2 la monotonía. Cogemos la derivada primera, tenemos una hoja nueva. Hacemos la derivada primera, f' vale, sería 3x al cuadrado más 3, y hacemos la derivada primera igual a 0, o igualamos la derivada primera a 0, entonces me quedaría que 3x al cuadrado más 3 igual a 0, y esto se anula alguna vez. ¿Tiene raíces esa derivada? Ni de coña, ¿vale? Porque solamente tendría solución en el conjunto de los números complejos, ¿vale? Y estamos representando un R. Así que como no tiene raíces, tengo que estudiar el signo de la primera derivada en todo R. Entonces cojo cualquier valor. Por comodidad cojo el 0, ¿no? Por lo tanto, f' en 0, que pertenece a R, ¿cuánto vale? ¿Cómo que 0? La derivada primera igual a 0. 3 mayor que 0, por lo tanto va a ser siempre creciente. Va a ser siempre creciente. Sigo. Si va a ser siempre creciente, no tiene sentido hablar de máximos y mínimos, ¿de acuerdo? No tiene sentido hablar de máximos y mínimos, pero sí tiene sentido hablar de concavidad y convexidad. Entonces, lo siguiente que voy a hacer, el punto número 3, sería máximos y mínimos que paso, decís paso de hacerlo, ¿vale? Explicáis por qué, vosotros lo explicáis. Este sería el punto número 3. El punto número 4, los intervalos de concavidad y convexidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cojo la derivada segunda, ¿vale? Al hacer la derivada segunda me queda, son 6x, ¿vale? Y entonces hago la derivada segunda igual a 0, lo que implica que 6x es igual a 0, lo que implica que x es igual a 0. Entonces tengo que romper la recta real en los intervalos en los que involucran las raíces de la derivada segunda. Sería menos infinito 0, abierto, porque recordar que la derivada segunda es una derivada, y 0 infinito. Recordar que si esta función tuviese puntos que anulan al denominador, habría que considerarlos también, ¿de acuerdo? Que fue lo que hicimos en las hipérbolas. Y estudio el signo de la derivada segunda a la izquierda y a la derecha del 0, o sea, en esos dos intervalos. La derivada segunda, por ejemplo, menos 1 vale negativo, ¿no? Por lo tanto va a ser convexa. Y la derivada segunda en 1 va a ser positiva, así que va a ser cóncava. Bien, aquí en 0 va a pasar algo, que va a haber una inflexión. ¿De acuerdo? Y con esto ya tenéis datos suficientes para que la podáis representar. Y sería algo del estilo siguiente. Pasa por el 0, además hay una inflexión en el 0, es siempre creciente, es convexa aquí y cóncava ahí. La única solución que puede ser es esta. ¿Vale? Y lo ponéis, si queréis, ahora en color negro. ¿De acuerdo? Nombráis los ejes, eje X y eje Y, y estaría resuelto el ejercicio. Bueno, dudas. Espero que lo hayan entendido, espero que les haya gustado y me despido diciéndoles siempre, thank you for watching.